Bueno, un saludo tengan todas. Vamos a iniciar la segunda clase, perdón, en la que vamos a hablar de la evaluación psicológica propiamente y del que es llamado por la psicología uno de los principales instrumentos en los cuales se basa esta ciencia que va a ser la entrevista. Vamos a primero a manejar el tema de la evaluación psicológica, porque de hecho, como ya les había informado en el encuentro anterior, esta evaluación psicológica va a ser el examen bimestral o el 50% del examen bimestral que ustedes van a tener en esta asignatura, pero al mismo tiempo lo vamos a ir desarrollando, como ya les dije, paulatinamente durante todo el curso. Esperemos que cuando este mes pase, pues ya la situación se haya rehabilitado, se haya reestructurado todo el sistema con normalidad y podamos trabajar realmente como está planificada esta asignatura. De no ser así, bueno, pues sencillamente trataremos de buscar opciones nuevas. Eso no es un problema y de eso ya como que nos vamos a acostumbrar. ¿Qué es una evaluación psicológica? La evaluación psicológica, como bien dice aquí, es una reflexión, una intervención sobre el comportamiento humano en una situación, en este caso es educativa, mediante la evaluación del desarrollo de capacidades de la persona. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a enseñarles a ustedes a hacer durante todo el periodo académico? Lo que vamos a hacer es buscar la forma de que ustedes puedan aprender a hacer una evaluación psicológica del niño con el cual van a trabajar. Esa en ciencia cierta es el objetivo de esta asignatura. Si bien es cierto de que ustedes no van a ser psicólogas, también es cierto de que ustedes van a recibir documentación emitida por psicólogos. Y definitivamente ustedes tendrán que saber los términos en que se escriben, los términos a los que se refieren los psicólogos respecto a la evolución de un niño o la evaluación psicológica de uno de estos niños, y por consiguiente ustedes tienen que dominar esto. Al tener que dominar esto, no hay nada mejor para poder aprender esta práctica que haciéndola, aprendiéndola a hacer. Por lo tanto, eso es el objetivo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la evaluación psicológica? Primero es describir las características de personalidad de este sujeto, es decir, cómo es, cómo se comporta, cómo piensa, qué características tienes, etc. Segundo, podría ser clasificar a una persona en una categoría o diagnóstico predeterminado. Eso no lo vamos a manejar. No lo vamos a manejar porque ustedes no tienen la capacidad de diagnosticar, pero sí, conociendo las características de la persona, perfectamente pueden cumplir con el tercer objetivo, que es predecir el futuro comportamiento de este niño. Es decir, ustedes a partir de la evaluación que van a hacer del niño, ustedes perfectamente podrán predecir hasta en un 70-80% la posible actuación que va a tener ese niño en un futuro. Y eso les va a permitir el cuarto objetivo, que va a ser controlar determinadas características actuales en la persona que puedan entorpecer un correcto desarrollo. Es decir, ustedes van a tener que hacer una evaluación psicológica, que es una evaluación de todo el conjunto de la persona, de cómo es, y por eso se refiere aquí en este tema la personalidad. Es decir, cómo es esa persona en sentido general, cuáles son sus características principales, y a partir de ahí ustedes van a poder predecir determinados comportamientos, y esa predicción le va a permitir, va a ser capaz de hacerse, va a ser posible hacerse, por el posible control de determinadas variables que ustedes van a lograr diagnosticar con estas técnicas que van a ir viendo. Así pues, entonces estos son los objetivos principales de lo que vamos a llamar a partir de ahora evaluación psicológica. ¿Dónde se aplica? O las aplicaciones de esta evaluación psicológica. Se puede aplicar para diagnosticar a una persona, para seleccionar a una persona, cuando se utiliza selección de personal, o para orientar y modificar comportamientos. En este caso, en esta asignatura, nosotros vamos a manejar
la orientación y modificación del comportamiento. Es decir, nosotros vamos a manejar cómo podríamos orientar una mejor estimulación, cómo podríamos orientar mejor las actividades en función de que el aprendizaje se haga de la mejor manera. Muy bien, entonces, seguimos. ¿Qué exigencias tendrán ustedes que cumplir para poder hacer esta evaluación psicológica a partir de los ejercicios que van a hacer? Lo primero que van a tener es que tienen que tener amplios conocimientos teóricos, empíricos y metodológicos en los procedimientos utilizados para la actividad investigada. ¿Qué es esto? Ustedes ya tienen 3 semestres cursando psicología evolutiva, en la cual han evolucionado incluso sus conocimientos, pero han logrado detectar las características principales de estos niños, cómo se van a manifestar, qué es lo que tienen que tener predominando en sus etapas entre los 0 y 5 años. Entonces, ustedes tienen conocimientos de este tipo. De igual forma, en este semestre están recibiendo una asignatura que se llama problemas de aprendizaje, y dicha asignatura les va a permitir incluso visualizar sintomatologías de determinados problemas de aprendizaje que no dejan de ser trastornos psicológicos o psicopedagógicos. Al mismo tiempo tienen que tener fuentes biológicas, conocimientos de fundamentos biológicos, sociales acerca del comportamiento humano. Pues obviamente también lo estamos viendo en la parte de psicología. Deben tener conocimientos en procesos psicológicos que abarquen los procesos cognitivos como los que están aquí refiriéndose, y sobre todas las cosas tienen que tener un conocimiento muy propio de la cultura en la cual se desarrolla el niño con el cual vamos a trabajar. Eso tiene que ser trascendental, porque eso nos va a permitir a nosotros entender en algún momento por qué las personas piensan de determinada forma. Este último detalle, la cultura, ¿ya? Y es lo que nos va a decir que no es un problema de pensamiento, que no es un problema de inteligencia al resolver los problemas de X forma, sino que puede ser un problema cultural. De hecho, muchas veces, después lo vamos a ir viendo cuando vayamos al área de la inteligencia, en muchas ocasiones en psicología se utiliza un término conocido como retraso sociocultural. Retraso mental sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? La persona cognitivamente no es retrasada mental. Sencillamente es la dificultad, pudiéramos hasta cierto punto llamarle la ignorancia cultural de algún medio, para desenvolverse en algún medio, lo que le va a impedir poder resolver los problemas de alguna forma. Entonces no es que estemos hablando de una persona retrasada mental, ni mucho menos, sino sencillamente es que su desempeño así lo hace parecer. Y eso nos pasa a nosotros perfectamente si nos vamos a la Amazona. Si nos vamos a la Amazona hoy por hoy, puede ser que vivamos el primer día, el segundo, pero la semana o los 15 días estamos quizá muriendo de hambre, o tendríamos que hacer un proceso de readaptación. Lo cual le va a pasar también igual si esas personas que conviven en la plena selva de la Amazonía vienen a la ciudad. Van a tener un proceso de adaptación. Al inicio no se van a sentir bien, no se van a adaptar bien, y eso es lo que hace que se pueda decir esto, porque que tienen ese cierto tipo de retraso, porque realmente lo que no tienen es desarrollar las habilidades, pero cognitivamente no tienen ninguna dificultad. ¿Ya? Con estos conocimientos vamos a pasar entonces a lo que ustedes van a hacer para el examen final, y es lo que van a ir haciendo durante todo el proceso de este periodo, y es el informe psicológico. ¿Qué es este informe psicológico? Lo primero que tienen que tener claro es el primer elemento que aparece aquí reflejado. Esto es un documento con un carácter oficial y tiene incluso un valor penal, judicial. Por lo tanto, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando lleguen al contacto con el niño, del cual vamos a hablar después, ustedes van a tener que dejar fehaciente por escrito en ese documento que ustedes van a hacer como resultado del trabajo con el niño. Ustedes deben dejar plasmado que esto es una actividad académica en la cual ustedes están aprendiendo a desarrollar habilidades, ¿ya? Porque si esto no se deja plasmado, perfectamente puede crear algún tipo de conflicto. Por ejemplo,
Usted, digamos que hace un criterio respecto a las características de un niño X, y si la madre está de acuerdo con lo que usted dice, usted no va a tener ningún tipo de problema. Pero si usted dice como resultado de lo que usted hizo, el niño tiene determinadas características con las cuales la madre no está de acuerdo, o sencillamente no tiene ni la menor idea de lo que es, o no tiene conciencia de lo que pudiera ser, sencillamente eso podría generar una dificultad. Entonces, previendo esto, ustedes tienen que dejar bien claro este tema. Es decir, esto es una actividad académica en la cual nosotros vamos a desarrollar habilidades en ustedes para hacer una evaluación psicológica, ¿ya? Lo cual le exime de algún tipo de responsabilidad porque sencillamente usted está en un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Eso no se les puede olvidar. Eso es clave en esta asignatura. Ahora, el segundo elemento. Ustedes, el primer paso que tienen que poner en la parte siempre de arriba es todos los datos generales de la persona, nombres y apellidos, pero aquí no vamos a utilizar exactamente los nombres y apellidos. Ustedes van a utilizar única y exclusivamente las iniciales. Es decir, si ustedes van a investigar a Alexis Pérez Viamontes, ustedes ponen APV, ¿ya? No ponen los nombres completos. ¿Para qué? Para ganar en confidencialidad, para ganar en confiabilidad por parte de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quedamos con el nombre, la fecha de nacimiento, la escolaridad, el sexo, la edad y dónde estudia o trabaja. Bueno, eso si quieren lo pueden obviar, obviamente dónde estudia, porque estamos hablando de un niño que máximo va a tener 7 años. ¿Ya? Ahora, el tercer elemento que tenemos que dejar plasmado en ese informe psicológico es la historia de la enfermedad. ¿Qué cosa es la historia de la enfermedad? Esto es lo que aparecería en el informe que llegaría a ustedes. En este caso no hay enfermedad, porque ustedes van a llegar, son los que van a llegar al niño. Esto se utiliza cuando realmente el psicólogo está en una consulta y viene la persona y llega y le dice de qué padece, qué se siente, qué lo hizo llegar ahí. ¿Ya? Ahora, ustedes sí van a si bien es cierto que no van a poner la historia de la enfermedad, porque obviamente no hay enfermedad ninguna, y de hecho el niño no va a llegar a ustedes, sino son ustedes los que van a llegar, sí van a dejar claro los antecedentes patológicos y escolares. En el caso de los antecedentes patológicos, ustedes van a definir los antecedentes patológicos personales y los antecedentes patológicos familiares. ¿A qué se refiere esto? Los antecedentes patológicos familiares, ustedes van a dilucidar, van a definir si en su árbol genealógico de este niño existen personas con algún déficit mental, si existen personas con alguna enfermedad terminal, si existen con alguna enfermedad catastrófica. ¿Ya? En el caso de los antecedentes patológicos personales, ustedes van a definir en el niño si existe una alteración nerviosa, si existe alguna sintomatología psicológica, si existe algún diagnóstico de este tipo, si existe algún trastorno psiquiátrico y sobre todo cómo fue el tiempo del embarazo de la madre, cómo fue el momento del parto de este niño. ¿Ya? En cuanto a los escolares, pues obviamente va a ser un niño que tiene poca trascendencia en el medio escolar, pero sin embargo siempre es bueno tener las características de cómo ha evolucionado, qué criterio tienen los maestros, cómo ha pasado, y esto lo vamos a definir aquí también. ¿Ya? Vamos a ir viendo la edad escolar que tiene y vamos a ir viendo la edad cronológica que tiene. Es decir, vamos a comparar su escolaridad con la edad cronológica. Pues perfectamente ese niño debería estar en segundo grado, primero o segundo grado. ¿Ya? Ahora, este proceso de observación que se realizará al sujeto durante todo el proceso es lo que veníamos hablando anteriormente, que ustedes siempre van a tener que estar bien centrados, tener mucha observación en el comportamiento del niño.
Deben utilizar siempre términos técnicos, no estar mencionando, vamos a hacer una pruebita aquí. No, vamos a hacer este test. Vamos a hacer el test de tal y le va a decir el test de Rabin, va a decir el test de Rotter, va a decir el test de HTTP, que van a ser los primeros que ustedes van a aplicar por términos técnicos, ¿ya? Lo cual va a generar confianza, sobre todo en sus padres, ¿ya? La impresión diagnóstica, bueno, aquí la vamos a obviar porque ustedes no van a tener capacidad por el momento para diagnosticar, pero sí van a exponer los procedimientos indicados para evaluar. Es decir, ustedes se van a, una vez que evalúen las pruebas, ustedes sí van a decir en función de qué sustentan un criterio, del cual ustedes van a ir viendo. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo confío en que esta situación pase pronto y vamos a dedicar encuentros únicos y exclusivamente a revisar cómo ustedes califican los tests. ¿Ya? Obviamente el siguiente paso pues tampoco va a ser porque ustedes no van a plasmar ningún diagnóstico, pero sí podrían hacer algún tipo de recomendación. Este es a grandes rasgos el informe que ustedes van a presentar para cuando esté el examen, el segundo examen bimestral. En el caso del primer examen bimestral, el 50% pues obviamente va a ser esto, solo que no vamos a llegar a esta última parte. ¿Por qué? Porque faltarían muchas pruebas, algunas pruebas todavía. Pero sí ya deberíamos estar habiendo haber aplicado las pruebas de inteligencia, las pruebas de personalidad. Es muy posible que podíamos haber aplicado las pruebas de organicidad. Quizás el tiempo ahora va y no nos dé, pero sí debemos llegar hasta la parte de personalidad. Eso va a hacer que ustedes entreguen esta parte inicial y la evaluación de la inteligencia y la personalidad en el niño. Hasta ahí llegaríamos con el primer bimestre. El segundo bimestre ya habría que hacer un análisis general en el cual hay que tomar determinados elementos que ya en su momento iremos explicando. Muy bien, vamos entonces a la parte de la entrevista, que como bien ustedes observan aquí, pues tiene tres funciones muy concretas: recoger información, motivar al entrevistador y alguna función terapéutica. Realmente aquí vamos a tener solamente la primera función. Es decir, la entrevista puede utilizarse en diferentes fines, como son estos tres que se utilizan en la parte de psicología. Sin embargo, nosotros vamos a solamente trabajar con el primer aspecto. Es decir, vamos a utilizar esta entrevista para recoger información. ¿Cuáles son las clasificaciones de la entrevista de acuerdo a su función? Pueden ser clínicas, diagnósticas, terapéuticas y de orientación escolar. En este caso, la que nosotros vamos a utilizar es la entrevista de orientación. Ahora, ¿qué cosa va a ser la entrevista? ¿En qué nos vamos nosotros a enfocar en la entrevista que vamos a utilizar? ¿Qué tienen idea ustedes de lo que es la entrevista? La entrevista no es más que es un proceso en el cual se va a producir una relación interpersonal entre dos o más personas. En este caso, solamente vamos a manejar una persona, es decir, nosotros y la otra persona, bien sea la madre o el padre o la abuela, en un primer momento, y después vamos a trabajar literalmente todo el tiempo con el niño. Ahora, siempre va a tener aparentemente una comunicación netamente verbal. ¿Y por qué dice aquí simbólica? Porque como bien vuelvo a la parte en que estaba hablando de la observación, nosotros vamos a tener que estar observando todo el tiempo gestos, movimientos, posturas, conducta que desarrolla el niño en cualquier momento. Por lo tanto, no es solo verbal, por eso se dice simbólica y principalmente verbal. Hay que tener definido bien los objetivos que vamos a hacer. No sé si recuerdan lo que acabo de decir anteriormente. Nuestra entrevista solamente va a ser para recabar información para una posterior orientación psicopedagógica. Y va a delimitar siempre los roles. Los roles siempre tienen que estar bien definidos. Ustedes no pueden perder el rol de entrevistador, ¿ya? Y sobre todo, nunca pueden perder el hilo de la entrevista. ¿Cuál era? Obtener información. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con el momento de la entrevista.
Ambas partes deben tener roles específicos y el intercambio tiene que ser, aunque puede ser verbal, debe ser muy fluido, ¿ya? Debe ser muy fluido, no puede verse limitado a ninguna persona. Hay tres partes fundamentales de la entrevista. Es el inicio, el desarrollo y el cierre. Y esto no es que vamos a decir hasta aquí es el inicio, hasta aquí es el desarrollo. Bueno, pues ya vamos al cierre. Eso usted lo va a ir definiendo en la medida que va interactuando con la persona. Pues obviamente el inicio es el inicio, por donde usted empieza a conocerse, se presenta, le pide a la persona que se presente, etcétera. Después vamos a ver unos videos que hablan de estos temas y van a ver un desarrollo. Va a haber un desarrollo que es donde nosotros vamos a perseguir, cubrir los objetivos de lo que vamos a manejar o de lo que definimos como objetivo. Vamos a definir qué es lo que queremos lograr desde el punto de vista práctico. Es decir, vamos a ir a enfocarnos a tratar de buscar toda la información que necesitamos del niño. Cómo es, cómo piensa, cómo se comporta, qué le gusta, cómo va en la escuela, con quién convive, cómo se lleva con esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una idea lo más real posible de cómo es este niño. Y el cierre es cuando ya comenzamos a dejar la puerta abierta para el siguiente encuentro. Es decir, decimos, bueno, Juanito, te agradecemos mucho tu colaboración para con nosotros y necesitamos que nos sigamos viendo porque nosotros vamos a necesitar de tu colaboración. Nunca jamás le pueden hablar de que van a hacer unas evaluaciones con él. El niño se va a cohibir o podría cohibirse y no actuar más con ustedes como debe ser. Por lo tanto, tienen que ir al punto de que necesitan su colaboración, ¿ya? En este caso. ¿De acuerdo? Ahora, etapas de la entrevista como proceso de investigación. Bueno, aquí esto lo podemos obviar, no es tan sumamente importante, pero sí es bueno que le echen una ojeada después. Ahora, ¿cómo vamos a ver cómo debemos en el campo de las relaciones interpersonales, cómo debemos manejar la entrevista? Lo primero es que debe configurarse con las variables de entrevistado que incluyen las características mías. Es decir, usted no puede llegar y ponerse a improvisar delante del niño. Ustedes tienen que ser personas que actúen lo más naturalmente posible, como son ustedes realmente. ¿Ya? De manera tal de que puedan ser, sin dejar de ser ustedes puedan llegar con la mayor facilidad posible al niño. Si ustedes se ponen a estar improvisando, si se ponen a estar tratando de ser quien no son, ustedes realmente lejos de atraer al niño, ustedes van a repelerlo, ¿ya? Por lo tanto, se habla aquí de esta relación que debe ser mutua, ¿ya? Ahora, hay otro elemento que tenemos que tomar en cuenta y es el grado de estructuración que vamos a tener con la entrevista. Hay varios tipos de estructuración. Están las libres, semiestructuradas y dirigidas. Yo les sugiero que ustedes tengan una entrevista semiestructurada. ¿Por qué semiestructurada? Ni el texto ni las preguntas van a estar prefijadas. Es decir, en este tipo de pregunta, en este tipo de entrevista, ustedes van a tener una idea clara de lo que ustedes quieren lograr, pero no van a tener preguntas y respuestas estructuradas. ¿Por qué? Porque esto les va a caer en uno de los errores que se cometen normalmente en la entrevista, que es mirar a la pregunta que me corresponde hacer. Eso no lo pueden hacer en una entrevista. En una entrevista tiene que aparecer una conversación fluida entre dos personas que están dialogando acerca de un tema X y aparentemente sin un sentido muy definido, sobre todo en este caso, cuando estamos buscando conocer. Por lo tanto, aquí yo les sugiero que ustedes tengan bien clara la idea, pero las preguntas las van a enfocar, las van a expresar en la medida que la conversación con el niño les permita hacer la conversación fluida y llena de un sentido. No quiere decir que no se manejen las otras dos clasificaciones, pero en el caso de les pido que sea este. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el cómo voy a utilizar las estrategias.
Siempre tengo que definir previamente los objetivos, organizar el tiempo disponible, mantener siempre el control y registrar adecuadamente los datos. Ojo con este registro de datos. En el registro de datos ustedes van a tener que analizar y tener que hacer mucho, utilizar mucho el aprendizaje memorístico de lo que le van diciendo. ¿Y a qué me refiero con el aprendizaje memorístico? Ustedes van a tener que ejercer sobre todo la memoria. Ustedes me van a mandar los videos cuando logren entrevistar al niño y yo no permito o no les voy a permitir de que ustedes automáticamente que estén hablando con el niño estén anotando. Usted puede hacer un señalamiento, puede anotar una palabra, usted puede hacer un garabato, un dibujo, que eso le va a recordar lo que dijo la persona. Pero no deben anotar directamente lo que está diciendo la persona. ¿Por qué? Porque eso va a desviar totalmente la atención de la persona hacia lo que usted está escribiendo. Entonces, eso es a lo que me refiero aquí. Ojo, usted no puede grabar, como dice aquí, o registrar un video sin que usted no pida autorización. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a tomar el video que me van a enviar después más adelante. Por lo tanto, ustedes van a, si pueden registrar documentos, si pueden llevar un documento donde anotar, pero ojo, no es anotar estrictamente lo que dice la persona, porque eso va a limitar su expresión. ¿Ya? No solo va a desviar la atención, sino va a decir, oh, este está anotando. Pues entonces esto después se va a enterar alguien. Entonces, eso hace que la persona se limite a decir lo que va a decir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son algunas fuentes de distorsión? Bueno, para no hacer muy largo este video, aquí están bien escritas la habilidad y las técnicas que ustedes van a utilizar y lo que deben y no deben utilizar. En las técnicas directivas, nulas, excesivas, demasiadas preguntas abiertas o cerradas. A ver, ¿qué cosa es esto? Usted no debe utilizar siempre, ¿te sientes bien? Obviamente si te va a decir, si te sientes bien, te vas a decir sí o no. ¿Te fuiste a la playa ayer? Sí o no, porque no hay más nada. Ajá. ¿Qué hiciste ayer? Ahí es otra cosa, porque ya estás incitando a hablar a la persona. ¿Ya? No puedes hacer muchas preguntas al mismo tiempo. Debes tomar en cuenta que la persona tiene que tener tiempo para pensar y expresar lo que siente. ¿Ya? Ustedes tienen que tratar de que la persona se sienta cómodo cuando está hablando con ustedes. Tienen que tener conciencia de sus propios prejuicios y evitar su influencia. Es decir, tienen que tener, como les dije hace un rato, tienen que tomar en cuenta la cultura en la cual se desarrolla ese niño y por consiguiente tienen que manejar eso muy de la mano. ¿Ya? Tienen que tener siempre una característica muy propia de los psicólogos, tienen que tener siempre una posición positivista con las cosas. Jamás pueden utilizar la palabra no delante de una pregunta. Es decir, ¿no te gustaría ir a jugar cuando termines aquí? Pues obviamente le está diciendo que no te gustaría. ¿Ya? No te les puede sorprender de que te van a decir que no. Aunque puede ser que hay algunos niños que te digan exactamente que sí y que están locos por acabar contigo. Pero generalmente no deben hablar así. Deben utilizar siempre términos positivos o abiertos. ¿Ya? Jamás deben discutir, jamás se deben enojar, a pesar de que lo que se esté diciendo sea un absurdo o ustedes no estén de acuerdo con lo que esté diciendo. No deben tratar de juzgar a nadie y mucho menos cortar la forma en que está hablando la persona. Esas son algunas de las conductas negativas que ustedes van a hablar. Ahora, en las preguntas, ¿cómo las hago? Las preguntas tienen que ser claras, precisas y formuladas siempre, como les decía, en sentido positivo. Tienen que buscar un orden, no deben saltarse de un tema para otro. Y generalmente deben comenzar por preguntas abiertas. ¿Para qué? La forma de buscar la pregunta abierta es que la persona se abra y exprese lo que piensa. Y las preguntas cerradas me van a permitir ir a mí llegando a donde yo quiero llegar. ¿Ya? Tienes que buscar aspectos relevantes en la conversación. Si te empieza a divagar y decir muchas preguntas cerradas, no vas a encontrar elementos relevantes.
Otro elemento o las formas de resistencia son las formas de resistencia por el entrevistado, que están muy bien expresadas. Es el silencio, una conducta agresiva, un escepticismo, si no cree en nada, sumisión o una desviación del tema. Cada vez que veamos esto, estamos viendo una resistencia a la entrevista y tenemos que buscar la forma de ir terminando sobre ese momento o sencillamente dándole un giro a la conversación de manera tal de que no incentivemos a la polémica. ¿Ya? Ahora bien, estos son elementos que ustedes van a tener que tomar en cuenta en la comunicación no verbal, ya se lo he venido diciendo. Importancia del manejo de la comunicación no verbal, es decir, qué es lo que dice la persona sin decir una palabra. Es decir, cómo se expresa, el tono de la voz, en la modulación de la voz, si mira para el costado a pedir una autorización de la madre o del padre, eso es muy común ver aquí, el ritmo de cómo habla, todo lo que la persona no dice con palabras, eso hay que tomarlo en cuenta en el momento en que estamos entrevistando. Otro momento es la kinestesia, es decir, los movimientos corporales, la orientación del cuerpo, la postura, los gestos, las expresiones faciales, los movimientos de los ojos, etc. En el tema de la paralingüístico, pues el volumen de la voz, el silencio, las risas, los bostezos, los errores al pronunciar. Y ojo con la risa, porque la risa tiene varias interpretaciones. Usted sabe que usted se puede reír por ira, usted se puede reír por alegría, pero también se puede reír por soberbia. Entonces hay que ver, tratar de identificar. En cuanto a la mirada, si bien es cierto es que se dice que las personas hablan más con los ojos que con la boca, eso no es mentira. Usted tiene que tratar de todo momento seguir con la mirada los ojos de la persona. En este caso no puede estar mirando a otra cosa porque la persona puede estar pensando que usted está haciendo lo que no tiene que hacer. Entonces, cuando usted le presta atención mirándolo a los ojos, primero, usted demuestra interés en lo que están conversando. Y segundo, usted logra identificar si la persona está diciendo realmente la verdad o no. Bueno, aquí hay unas interpretaciones de cómo se pueden buscar la mirada a lo que se está diciendo, si es un recuerdo visual, pero ojo, esto es mejor cuando estemos en clase, ahí me preguntan y les puedo explicar con mayor claridad, porque tampoco es que esperemos que la persona mire hacia arriba y a la izquierda y ahí decimos está haciendo un recuerdo visual. Nos pueden esperar que la persona haga ese movimiento tan drástico, son movimientos bien ligeros. ¿Ya? Aquí estamos hablando ya de la sonrisa. Y por último, íbamos a hablar de la proxemia. ¿Qué cosa es la proxemia? La proxemia es el espacio que hay entre las dos personas. ¿Ya? Generalmente esa proxemia tiene una interpretación. Generalmente tenemos que estar a una distancia aproximada entre 1 metro y 1,50 m cuando vamos a estar haciendo este tipo de trabajo. No podemos estar ni muy alejados ni tenemos que estar muy encima. Aquí hay una especie de traducción. Esta proxemia tiene muchos factores que hacen que su interpretación, y son estos: el grado de intimidad, la personalidad, la conducta, la cultura, la edad y la naturaleza del encuentro. Y tiene algunas traducciones. La zona social es entre unos 50 y 3 metros. La zona personal es entre 0,50 y 1,50 y la íntima de 0 a 0,50. Ojo, aquí no es que vamos a medir con 1 metro, una cinta métrica, la distancia en que nos vamos a sentar del niño, pero sí debemos prudencialmente tener esta distancia. Ya, eso va a generar un acercamiento, pero manteniendo el espacio de ambas personas. Ya, eso es muy importante en la entrevista. De ahí, bueno, pues aquí hay algunas explicaciones acerca de lo mismo que hemos estado hablando antes, y en lo adelante se va a hablar de la observación, haciendo un poco más de énfasis en la observación, las posturas, las apariencias, etcétera, la interpretación. Al final de este encuentro van a haber algunos indicadores que me reflejan a mí cuando la persona está ansiosa, cuando tiene síntomas ansiosos en una entrevista, y por acá cuando tenemos otros
indicadores cuando la persona puede estar deprimida. Son perfectamente traducibles, no hay muchos términos complejos y perfectamente puede ser dominado por ustedes. Hacia el final están las ventajas de la observación, las órdenes encubiertas, cómo podemos manejar algunos términos, habilidades neurolingüísticos y de programación neurolingüística. Y por último, cómo podemos utilizar esto a nuestro favor. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a terminar con esta conferencia. Ya llevamos unos 35 minutos. Realmente se hace un poco pesada la plataforma cuando recargamos estos videos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a encontrar unos videos en la plataforma. Esos videos ustedes lo van a visualizar todos y se van a dividir en 3 grupos. Tengo entendido que el grupo de ustedes es bastante grande. Espero que se mantenga así con esa cantidad de personas. Y se van a dividir en 3 grupos inicialmente. Yo les voy a hacer una especie de taller. En dicho taller ustedes van a tener que, cada grupo va a subir su criterio referente al taller que le tocó. Me van a decir, yo les voy a poner un nombre a cada taller y ustedes van al caso 1, caso 2, caso 3 y ustedes van a decir, mi equipo le tocó el caso 3 y a mí me tocó decir que esta persona comete estos errores, o sencillamente esta entrevista está perfecta, no se cometió ningún error. Ustedes van a evaluar cómo esas personas toman en cuenta los parámetros que hay que tener para hacer correctamente una entrevista. Eso es lo que quiero que hagan por el momento, porque la siguiente evaluación sería el de ustedes utilizar la entrevista para con el niño y evaluar ustedes mismos el niño. Pero eso podríamos estarla dejando pendiente para otros encuentros. Si en eso que toca para la siguiente semana más arriba, es decir, para la tercera semana de trabajo, si esto no se pudiera hacer, pues entonces comenzamos con la otra conferencia y cuando ya podamos trabajar con el niño, pues así lo vamos a hacer. Así lo haríamos entonces, antes de ir a las pruebas psicológicas. Una cosa, la presidenta del grupo, bueno, ya me puso un anuncio en la plataforma, pero no obstante eso quizás no lo ven. La plataforma, la presidenta del grupo, necesito que me localice para que hagan ustedes un grupo, no me incluyan en el grupo, yo solamente me voy a manejar con la presidenta y por ahí vamos a coordinar las clases presenciales, ¿de acuerdo? Si no, hasta el momento, por lo menos hasta la tercera semana, esta semana y la otra, vamos a trabajar así, de manera sincrónica. Pero ya a partir de la tercera semana, sí deberíamos trabajar de forma sincrónica. Me parece que la presidenta era Magali, si la memoria no me falla. Bueno, Magali, creo que usted tiene mi teléfono. Ahí me localiza para que usted sea la persona que coordine con las demás del grupo cómo vamos a trabajar a partir de la tercera semana. Las actividades que tienen aquí en la plataforma son para esta semana en que estamos ahorita y la siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, es un gusto trabajar con ustedes una vez más. Les espero la próxima ocasión y espero que logren complementar la actividad que les voy a dejar en la plataforma. Muchas gracias. Hasta luego.